Hoy visita nuestro programa José María Llanos. Él es el presidente y portavoz del grupo parlamentario Vox de la Comunidad Valenciana. José María, bienvenido al plató de Grup Televisión una vez más. Muchísimas gracias, Miguel. Encantado de estar con vosotros. Recientemente habéis refrendado la candidatura de Vox Valencia, ha sido una de las primeras a nivel nacional y es de las que más avales ha conseguido. Cuéntanos un poco cómo ha ido este trabajo arduo, ¿no?, de presentar firmas y en qué consiste el engranaje de Vox a nivel político. Sí, efectivamente, hemos revalidado ya, en mi caso, por cuarta vez, la presidencia de Vox en la provincia de Valencia. Y, bueno, en primer lugar, pues orgulloso del apoyo masivo de los afiliados. Y, bueno, pues en nuestro proceso es un proceso totalmente democrático, tiene dos partes. Una primera en la que hay que obtener, los candidatos han de obtener un 10% de avales para poder presentar la candidatura y, bueno, en mi caso, bueno, pues mi candidatura obtuvo el 10%, otras que se presentaron no llegaron ni siquiera al 4%, con lo cual ya no pasamos a la segunda fase, que sería la fase de votación. Simplemente, como fuimos la única candidatura que obtuvo los avales, obtuvimos un 25, casi un 26% de los avales de los afiliados, pues ya no hubo opción a votación y se nos revalidó como Comité Ejecutivo Provincial para la provincia de Valencia. ¿Qué equipo cuentas dentro de esa candidatura? ¿Cuáles son los nombres? Mira, yo siempre he creído, creo que lo dijo, no recuerdo qué ministro lo dijo, pero sí que la frase original es de Eugenio d'Ors, del gran escritor, que dijo que los experimentos con gaseosa, ¿no? Es decir, si las cosas funcionan, hay que continuar con ellas. Y yo soy una persona que confía en la gente, que valora, intento al menos valorar la gente que entrega su esfuerzo, su trabajo, su compromiso. Y, bueno, yo estaba ahora comandando una gestora desde hace algo más de un año y he contado en mi candidatura, que ahora ya es Comité Ejecutivo Provincial, con las mismas personas que me acompañaban. Bueno, dos de ellos son diputados autonómicos conmigo en las Cortes Autonómicas, Ángeles Criado y José Luis Aguirre, que están haciendo una labor fenomenal en las Cortes. Otro es concejal, portavoz en el Ayuntamiento de Alcira, precisamente Ricardo Belda. Y luego tengo al secretario provincial, que es una persona también muy entregada, que se presentó en las elecciones municipales del Puig. No tuvimos en ese momento representación municipal, pero es una persona que ha dedicado todo su tiempo al partido y al crecimiento exponencial que hemos tenido en el último año. Y, bueno, pues el quinto es nuestro diputado provincial por Valencia, Joaquín Alés. Y yo creo que es un equipo muy compacto, que aporta entrega, que aporta compromiso, que aporta capacidad, aptitudes de trabajo, compromiso absoluto con el mensaje de Vox para los valencianos y también, bueno, pues por la parte de nuestro diputado provincial, un poco más de juventud también en ese grupo. Yo creo que es un equipo muy cohesionado que puede hacer crecer, como lo ha hecho durante el último año, hacer crecer exponencialmente el proyecto de Vox en la provincia de Valencia. José María, ¿cuál es la hoja de ruta que habéis trazado en estos 3 años que os quedan de aquí a las elecciones? Sí, bueno, verás, desde mi posición en el partido, ¿no?, que como presidente de la parte orgánica en la provincia de Valencia, del Comité Ejecutivo Provincial, y desde el otro punto de vista, como presidente del grupo parlamentario y diputado autonómico, evidentemente son dos, digamos que es una doble vertiente, ¿no? Por una parte, se trata de la implantación del partido, es decir, desde la parte orgánica lo que tenemos muy claro es que hemos de crecer. De hecho, en el último año, fíjate, con la pandemia, en los últimos 8 meses, pues hemos incrementado, si somos casi 4.500 afiliados, 600 ha sido en el último año, a pesar de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque hemos estado en todas partes ayudando con nuestros voluntarios, haciendo mascarillas, repartiendo alimentos, repartiendo medicación, con apoyo escolar, con apoyo psicológico, ¿no? Entonces, toda esa labor de implantación tiene que seguir.
necesariamente, y queremos llegar a todos los municipios y a todas las poblaciones de nuestra provincia. Eso por una parte, por la parte orgánica. Y por la parte institucional, bueno, pues de lo que se trata es de decir las cosas claras, llevar nuestro mensaje a las instituciones. Nosotros somos un partido político, no somos una ONG, no somos una asociación. Yo recuerdo hace muchos años que yo ya he estado, pues bueno, colaborando con algunas asociaciones culturales, sociales, por ejemplo, con el tema de educación para la ciudadanía. Yo como jurista, llevé algunos recursos de los padres, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero al final lo que tiene eficacia, lo que tiene resultados de verdad para cambiar las cosas es poder legislar, poder estar en las instituciones. Entonces, la labor institucional es fundamental. Por eso en las instituciones, en las Cortes Autonómicas, en la Diputación Provincial, en los ayuntamientos, en los que ya hemos conseguido representación consistorial, representación municipal, bueno, pues lo que queremos es llevar nuestro mensaje, es decir, el mensaje de la calle, de lo que siempre hemos dicho, el sentido común, la coherencia. A nosotros se nos podrá acusar de muchas cosas, pero lo que no se nos podrá acusar es de haber cambiado el mensaje nunca. Yo recuerdo que en los 6 años y medio de vida que tiene el partido, muchos me decían: José María, nos gusta mucho vuestro planteamiento, ¿no?, lo que proponéis para España, pero si en esto aflojarais, si en aquello no fuerais tan claros, yo decía, ya, pero es que entonces no seríamos Vox, ¿vale? Entonces, claro, para hacer lo mismo que los demás no hemos venido. Hemos venido para decir alto y claro aquello en lo que pensamos. Y gracias a Dios, muchísimos españoles y muchísimos valencianos ya se están dando cuenta. Por eso el voto de Vox es transversal, porque no es ni un monárquico o un republicano, no es ni un creyente o un ateo. Son ciudadanos que piensan en sus familias, que piensan en su futuro y que creen en lo que es razonable, en las relaciones personales, con la familia, con los amigos, hablamos y queremos todos, ¿no? Es decir, un futuro para nuestros hijos, poder trabajar y vivir del resultado de nuestro trabajo, y ese es el mensaje de Vox. Por eso Vox hace mucha calle, por eso Vox está todos los días en la calle, porque no queremos perder lo que es ese pulso con la ciudadanía, ¿no? Ese es nuestro proyecto desde el punto de vista institucional, llegar a todos los españoles, en nuestro caso, a todos los valencianos, para un día poder cambiar de verdad las cosas. Una de las cuestiones que la calle, ya que estáis siempre en la calle, que la calle es lo que dice de Vox, es que quizás se os acusa, en el buen sentido de la palabra, no en el mal, sino en el buen sentido de la palabra, que este crecimiento exponencial que tiene vuestro partido es debido al hartazgo político de las instituciones, de todo lo que ha pasado, ¿no? Y que esto, de alguna manera, os ha dado alas y vosotros, como llegabais con otro tipo de mensaje, pues al final eso quizás sea el detonante que ha sido lo principal de la subida de Vox. Hay un alto porcentaje que es eso. Mira, yo recuerdo, y tú recordarás también, el España-Malta 12-1, ¿no? España jugó muy bien, pero Malta jugó muy mal. Es decir, que cuando uno gana es porque otro pierde, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, es verdad que las cosas iban tan mal que hacía falta Vox. Eso me pasó a mí personalmente. Cuando yo me afilié a Vox a las 3 semanas de crearse el partido, es porque nadie me representaba. Es porque nadie estaba defendiendo aquello en lo que yo creía, ¿no? Entonces, claro, Vox se aprovecha, así de claro, se aprovecha de que la gente, los ciudadanos, están descontentos con sus políticos, porque sus políticos no les están representando, porque sus políticos les están vendiendo un programa que luego o bien les engañan o bien no cumplen lo que les han dicho que iban a hacer e incluso hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, evidentemente, Vox no surge porque decimos, bueno, vamos a crear un partido. No, no. Vox surge porque hay una gran parte de la ciudadanía que está decepcionada, que está harta con sus representantes políticos. Y eso ocurrió al principio, pero es que eso ocurre todos los días. Las personas, si estuvieran contentas con sus representantes políticos, no cambiarían. Si a uno le va bien con una marca, no cambia de marca, ¿no? Si uno cambia es porque le ha decepcionado, porque ya no tiene la calidad que le habían prometido
y entonces va a buscar otra. Por eso surge Vox, porque hay una necesidad, porque hay un clamor en la calle, porque hay una hartura, hay un hartazgo de una clase política, ¿no? Da igual que sea la casta o la caspa, porque de alguna manera unos vienen a acabar con unos y se convierten en la misma casta que eran los anteriores, ¿no? Vox surge para dar respuesta a esa necesidad, ya sea por hartazgo, por decepción o por sentirse engañado, que sufre la ciudadanía, ¿no? Pero no se trata de, pero luego viene la segunda parte, no se trata de recoger ese hartazgo y vender otra película, no, se trata de comunicar a los ciudadanos que eso que les habían prometido y que nadie ha hecho, nosotros lo vamos a hacer. Por eso Vox no es unas siglas, por eso Vox nunca quiso, desde su fundación, tener unas siglas. Vox quiso ser una palabra. Algunos dijeron, bueno, ¿eso de Vox qué significa? Bueno, pues Vox, una palabra latina que significa voz. Es decir, nosotros somos en realidad un movimiento ciudadano. Nunca quisimos ser unas siglas. Queríamos ser la voz de la calle llevada a las instituciones, que es donde se hace política, donde se legisla y donde se cambian las cosas. Y evidentemente eso, junto con nuestra coherencia en el mensaje, es lo que, bueno, está calando en la ciudadanía y cada vez tenemos más apoyos. Y ahora valga un poco para romper el hielo y un poquitín hacer un pequeño chiste, ¿no? Cuando surgisteis con fuerza... sé lo que vas a decir. Sí, ahora que Vox ya no es un diccionario que lo tenemos en casa y que es un partido que lo tenemos en la calle. Sí. Bueno, pues efectivamente, de alguna manera, Vox, el nombre de ese diccionario que muchos en nuestra formación, en nuestra primera formación, tuvimos a nuestro alcance, significaba lo mismo, voz, de alguna manera, ¿no? Y es lo que pretendemos ser. Muy bien. Y vamos a hablar de política, porque hemos hablado del partido, hemos hablado de los ideales vuestros, pero vamos a hablar de vuestra labor parlamentaria actualmente en el Scorch. Has acusado a Ximo Puig de incompetencia y de un auténtico despropósito su gestión con la pandemia. ¿En qué te basas para esta afirmación? Bueno, me baso en lo que está pasando. Es decir, yo me reúno todos los días con médicos, con profesores, con autónomos, con hosteleros, con agricultores, con ganaderos, con familias, con padres, y me están diciendo que esto no funciona. Por tanto, yo tengo que ser su voz. Claro, ellos nos dicen, no, es que hacemos... Mira, el otro día nos hablaba, nada menos en el debate del Estado de la Comunidad, nos hablaba de 410 planes de acción para 2027, y con 21.134 millones de euros. Yo no sé de dónde lo saca y no sé por qué está hablando en esta época de crisis sanitaria tan desastrosa en la que vivimos y tan grave, social y económica como consecuencia, nos está hablando de 2027. No, oiga, vamos a ver, usted está demostrando, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la calle, con los que hablamos, está demostrando inacción e incompetencia. Pero es una cuestión política. Es decir, vamos a ver, en los hospitales se juntan, en los centros de salud, se están juntando pacientes de COVID con pacientes que van a recoger una simple receta o que tienen otras patologías. Se están cruzando en las puertas de los ambulatorios, en las puertas de los centros de salud. Eso es una barbaridad, eso provoca contagios. En los colegios hay 300 ya con 2 semanas de colegio que están o bien cerrados o bien algunas aulas están clausuradas por contagios. Eso ya se sabía que iba a ocurrir. El conseller Marza hace una semana nos dijo que iba a hacer test de antígenos en los colegios. Aún no los está haciendo, pero Vox se lo dijo hace 3 semanas ya, que había que hacer test de antígenos. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, en muy pocos minutos, se confina al grupo directamente afectado. Con un niño se les hacen las pruebas y se puede continuar. Por otra parte, les exige a los padres una declaración responsable, un compromiso, como si los padres fueran adivinos. Oiga, que yo envío a mi hijo al colegio, pero yo no sé si tiene COVID, le tengo que hacer todos los días la prueba en casa. Yo no sé si se contagia en el recreo, en el patio,
con los compañeros. Yo no sé cuando vuelve a casa si tiene la tos, si es COVID o no. Tengo que hacer todos los días en casa las pruebas. No, que los padres hagan una declaración responsable. Y si no, los maestros. Pero poner una enfermera escolar, siquiera coyunturalmente durante este tiempo en los colegios, eso no está previsto. Luego, nuestro turismo está en la más absoluta ruina. O sea, nuestra comunidad, que es especialmente una comunidad dedicada al periodo estival, al turismo estival fundamentalmente, ya nos gustaría que fuera todo el año, pero fundamentalmente es estival, bueno, con todas las restricciones, con la falta de confianza que se ha dado hacia afuera, se ha hundido completamente. Es que no hay por dónde reflotar lo que es nuestra hostelería, lo que es nuestra restauración, lo que son nuestros hoteles. El sector agrícola está completamente abandonado. Claro, ¿cómo no tengo que llamarle que es culpable por omisión, por inacción, o que es culpable por incompetencia? Tengo que decírselo, y tengo que decírselo además para que despierte, porque yo podría callármelo y utilizarlo de una forma política. No, se lo digo públicamente, se lo digo para que tomen las medidas y además les hacemos las propuestas. Oiga, haga usted circuitos limpios, haga unos circuitos en los que por una parte vayan los enfermos de COVID o los que van a o los supuestos enfermos de COVID que van a hacerse las pruebas PCR y por otra parte lleve a los que van a hacerse una simple receta o van por su patología corriente, ¿no? Haga esos circuitos limpios, abra los centros de salud por la tarde. No lo hacen. Evidentemente eso es incompetencia. Se lo tenemos que decir. Y hay una cuestión importante que es dentro de la pandemia, porque ya lo he hablado aquí con diferentes invitados. Evidentemente, la pandemia la podemos dividir en tres partes: pandemia sanitaria, pandemia social y pandemia económica. Cada una tiene un punto de vista. Y ahora parece que se nos ha olvidado todo esto y estamos con una pandemia política. ¿Vale? Es decir, ahora solamente nos preocupan ciertas cosas políticas, pero la pandemia sanitaria, lo que más preocupa a la gente de la calle es que no nos funciona la atención primaria. Eso y es el muro de contención para que no se nos llenen los hospitales. Claro. ¿Qué propuestas le hacéis vosotros a Generalitat para que mejore? A ver, hay que tener en cuenta la situación en la que estamos. La situación en la que estamos es una situación ya grave. Es decir, que la solución no es muy a corto plazo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque nosotros hemos tenido en la Comunidad Valenciana una fuga de cerebros. Aquí se pagaba mal y tarde. Se ha tratado muy mal a nuestros sanitarios. Y muchos se han ido a otras comunidades, muchísimos, miles, se han ido a otras comunidades autónomas, incluso al extranjero, porque estaban muy mal pagados y muy maltratados. Pero bueno, contando con lo que tenemos, hay muchas posibilidades de actuación. Por ejemplo, lo que no se puede es tener listas de espera de 147 días, como media, 147 días. Lo que no se puede, te estaba diciendo, es mezclar con circuitos sucios, mezclar pacientes de COVID con pacientes de otras patologías. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer abriendo por las tardes los centros de salud en la atención primaria, se puede hacer sacando de los centros de salud las pruebas PCR, que es una propuesta que llevamos desde Vox. Es decir, nosotros tenemos en todos nuestros municipios, en todas nuestras ciudades, tenemos centros polivalentes, tenemos pues, hogares municipales de la tercera edad, tenemos pabellones deportivos que están cerrados, tenemos centros polivalentes que se podrían utilizar con una sola enfermera o un solo auxiliar de enfermería, con un par de personas, para llamar y dar el diagnóstico y hacer el rastreo, digamos, administrativos. Podríamos vaciar absolutamente de lo que son las pruebas PCR los centros de salud, con lo cual rebajaríamos mucho la presión. Hay que tener en cuenta que los médicos están atendiendo a una barbaridad de pacientes. Está habiendo agresiones verbales e incluso físicas a nuestros médicos, pero es que no dan más de sí. Ahora se están planteando posibilidades de
bueno, introducir a médicos o licenciados en medicina que no tengan, por ejemplo, todavía el MIR realizado. Bueno, sería una posibilidad. También se está planteando para los profesores que no tengan el curso de capacitación, ¿no? o el máster para dar clases, ¿no? Bueno, esas medidas se pueden implementar, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que los pacientes necesitan una solución y una solución rápida. Y para eso hay que hacer test masivos. Nos hablan de expertos que no lo aconsejan. También nos decían que las mascarillas no servían cuando no las teníamos. Luego nos dicen que son imprescindibles ahora que las tenemos. Al fin y al cabo, cuando más azúcar, más dulce. Lo bien cierto es que si se hacen test masivos, desde luego se podrá separar, se podrá confinar al que esté contagiado y se evita que se expanda exponencialmente el virus, ¿no? Porque desde luego no creemos en el negacionismo. El virus está con nosotros. Lo que hay que aprender es a vivir con él y a tratarlo. Y para eso hay que distinguir y tratar de forma separada lo que son los pacientes de COVID de los que tienen otras patologías. Y te quiero preguntar, José María, esta semana ha sido el debate en el Congreso de los Diputados y sus señorías, en vez de preocuparse por la salud de los españoles, estaban más preocupados, que no digo yo que no sea preocupación, por el rey. Es decir, el rey, como no sé si es que lo utilizan como cortina de humo para tapar todos los problemas que hay, pero yo quiero saber la opinión desde Vox de estar saltándonos de alguna manera el orden constitucional. Es decir, si hay que cambiar, se cambia, pero se cambia por delante, por la vía que toque, pero nunca por atrás. Es decir, claro, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la opinión? Bueno, estamos de acuerdo. Es decir, nosotros, de hecho, aquí en las Cortes Valencianas hemos presentado una declaración institucional esta semana en apoyo a la monarquía parlamentaria y al orden constitucional, a nuestras instituciones y, bueno, pues evidentemente Compromís, Podemos y el PSPB, que es lo más triste, el Partido Socialista, también se ha apeado de defender el orden constitucional. No la ha querido firmar. Simplemente pretendíamos la aplicación, es decir, un reconocimiento, una declaración institucional de las Cortes Autonómicas, reconociendo lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Constitución, es decir, la representación, lo que supone nuestra monarquía parlamentaria y el respeto a Su Majestad, el Rey, en este caso a Felipe VI, ¿no? Claro, lo que parece que hay es que el Partido Socialista, y ya lo hemos visto desde hace demasiado tiempo, se ha apeado de defender la Constitución, se ha apeado de defender nuestra democracia consolidada desde hace 40 años, ¿no? Claro, parece que, como decía en una entrevista a Santiago Abascal, parece que no peleamos por nuestra Constitución, nos la dieron, nos la regalaron los que estaban en el 77, 78. Por eso, como parece que no nos ha costado demasiado, parece que se puede hacer lo que se quiera con ella, ¿no? Cuando una cosa no cuesta, parece que, bueno, que no tiene valor. Lo tiene y mucho. Estamos viviendo los mejores tiempos en 80 años, ¿de acuerdo? Mejor dicho, durante 40 años hemos vivido en democracia y ahora tenemos el peor gobierno que hemos tenido en 80 años. ¿Por qué? Porque ha roto esa concordia que los españoles nos dieron, nos regalaron en el 78. Claro, si un partido como el Partido Socialista, que fue pieza fundamental, que fue coprotagonista de esa concordia en el 78, ahora se apea de defender nuestras instituciones, evidentemente esto no puede funcionar. Claro, por eso decimos que el gobierno que tenemos en España no es un gobierno legal. Perdón, es un gobierno legal, pero no es un gobierno legítimo. ¿Por qué? Pues bueno, ganó las elecciones, hizo sus pactos para llegar al gobierno, por tanto es un gobierno legal. Pero no es legítimo porque unos días antes, y por eso Pedro Sánchez dijo que convocaba segundas elecciones, decía que él no iba a pactar nunca ni con los separatistas ni con los que querían quebrar el orden constitucional, en ese caso Podemos, ¿no?
y luego al día siguiente hace todo lo contrario. Por eso decimos que es legal, pero no es legítimo. Claro, si en las Cortes Valencianas, que es lo que nos afecta más directamente, cuando interviene una representante de Podemos, por ejemplo, dice salud y república, si se niegan a firmar una declaración institucional simplemente en defensa de nuestra monarquía parlamentaria, de nuestro sistema constitucional, si se atreven a quebrar la división de poderes, que es algo fundamental, pieza clave, pieza nuclear de una democracia consolidada, pues evidentemente algo está pasando y algo está pasando muy grave, ¿no? Por eso no es baladí que no se firme una declaración de defensa de la monarquía, no es baladí que cuando se abre el año judicial en Barcelona, el jefe del Estado, al rey Felipe VI, se le impida por el Gobierno de la Nación acudir a presidir ese acto institucional, ¿no? Hay algo detrás, hay una voluntad de quebrar nuestro orden constitucional, nuestras instituciones y crear otra cosa, probablemente una república. A nosotros nos acusan de no ser constitucionalistas, somos más constitucionalistas que nadie. Si algo no nos gusta, lo queremos cambiar por las reglas reconocidas en nuestra Constitución. Los que quieren crear una república saltándose lo que sea, evidentemente no respetan nuestro orden constitucional. Y el otro día Pablo Iglesias lo dijo en las Cortes, una amenaza en toda regla. Le dijo a la oposición, le dijo que ustedes nunca más se van a sentar en un Consejo de Ministros. Eso lo dijo un señor que provocó, que colaboró en manipular la democracia venezolana, crear la narcodictadura venezolana y cambiar la Constitución venezolana. Por tanto, tendremos que, aviados vamos, y tendremos que tener mucho cuidado con estas manifestaciones públicas. Sí, la verdad es que bueno, cada uno es responsable de sus acciones y de sus palabras y luego la gente cuando lleguen las urnas pues es lo que tiene que hacer, votar en consecuencia a lo que sea. Volvemos a la Comunidad Valenciana. Vosotros desde Vox, como bien has dicho antes, el tema del sector económico, comercial, autónomos, el sector turístico es una de las cosas que parece ser que sí, que se ayuda pero con la boca pequeña, ¿vale? Que se han dado un dinero y tal. Pero realmente no aparecen esos grandes trazos de ayuda al comercio, a la empresa, ni al sector turístico. Por ejemplo, estoy hablando en Italia que hay unos bonos subvencionados a las familias para que reinviertan en turismo interior. La propuesta sería algo similar, porque si algo hacen bien en otros lados, solamente hace falta copiar. Como bien has dicho al principio, no hace falta hacer inventos con gaseosa. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que, claro, entonces lo que tenemos que pensar es que detrás de aquí hay algo ya previsto, ¿no? Es decir, yo le decía el otro día al presidente Puig, le decía que no entendía lo que estaba pasando, a no ser que quisieran hacer de Valencia y de España un banco de pruebas para no sé qué políticas globalistas, ¿no? En contra de las familias y las personas, porque no se entiende. Es decir, tenemos ejemplos, bueno, pues para activar para impulsar la actividad económica. En el Reino Unido se han dedicado de un golpe 38.000 millones de euros. En Alemania, 24.000 millones de euros. En Francia, 18.000 millones de euros. Y en España, 4.000 diversificados a los amigos, ¿de acuerdo? 4.000 millones de euros. Evidentemente, así no se hacen las cosas. Hubo unas ayudas, pues no sé si fueron 87 millones de euros, 87, para los ERTES. No han llegado a todos ni de lejos. 150 euros a cada uno de los que les llegó y además en 2 horas se cerró la posibilidad de seguir pidiendo, ¿no? A ver, parece una risa, pero no lo es. Es muy triste porque la situación es muy grave la que estamos pasando, ¿no? Al final, la economía de un país solamente sale adelante si hay consumo, si hay posibilidades de consumo, de ahorro y de inversión. Hay que ir a eso. Vox lo que propuso a nivel nacional
fue que en lugar de dedicarse a hacer experimentos, lo que hiciera fuera pagar los salarios de los autónomos durante 3 meses en aquel momento para que no tuvieran que estar en la ruina, para que no tuvieran que cerrar sus pequeños negocios. Esa medida, que eran 80.000 millones en toda España, eso hubiera solucionado todos los cientos de miles que ahora están cayendo. O sea, el PIB está cayendo más de un tercio, más de un tercio. Está previsto que solo en la hostelería e industria cercana o comercio, bueno, lavanderías, empleados del hogar, restauración, albañilería, construcción, bueno, tenemos un riesgo de una pérdida de 800.000 puestos de trabajo, solo por lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro que hay medidas que se pueden implementar, pero claro, si lo que estamos planteando es la emergencia climática, que todos sabemos que hay un cambio climático, no es defender un negacionismo, hay un cambio climático, pero lo hay desde el primer día, pero no es una emergencia, y menos en la que está cayendo. Si todos esos recursos que están destinados a esa emergencia climática, a las ideologías de género que están enfrentando a las familias, están enfrentando a los hombres y las mujeres, están creando colectivos apesebrados, si en lugar de crear rentas mínimas para igualarnos a todos en la pobreza, se estuvieran dedicando esos dineros del bolsillo de los ciudadanos en fomentar la actividad económica, evidentemente otro gallo nos cantaría. Y yo creo que no hay voluntad, porque es que no se explica. 2 y 2 son 4, y parece que para ellos no lo es. No lo entendemos, sinceramente. Y José María, donde más, una de las cosas que más incides es en las políticas de Mónica Oltra, las políticas pues bueno, de las residencias públicas, de los MENAs, es decir, explícanos toda la batería de... Sí, bueno, a ver, no es en lo que más incido necesariamente, pero a veces en los medios se utiliza mucho, ¿no? Porque suena grueso y a veces se utiliza contra nosotros, ¿no? Mira, yo le decía el otro día al presidente Puig, le decía que el problema de los MENAs es un problema grave. Los MENAs son los menores no acompañados, ¿no?, ilegales, que vienen del extranjero. Y yo les decía que la culpa no es de ellos, de lo que está pasando, porque ellos no tienen de qué comer y no tienen nada que perder. La culpa es de las mafias internacionales que los están trayendo. Cuando esos MENAs, esos menores, son el futuro de sus países, de esos países de origen, de los que se nos llena la boca diciendo que les ayudamos, pero que le dejamos a sus dictadores que hagan lo que les plazca allí en su territorio. Esas personas, esos menores, no quieren venir a otro sitio. Quieren quedarse en su tierra, seguir sus tradiciones, sus costumbres, vivir con sus familias y poder sacar adelante sus propios países. Por eso nosotros hablamos de la ayuda en origen, no acoger a cualquiera que viene aquí, además de una forma también ilegal, que además compite de forma desleal, porque son ilegales, y la inmensa mayoría no identificados, ya no hablo solo de menores, sino también de adultos, con los españoles, con los inmigrantes legales que tenemos en nuestro país. Eso no es lógico, no es razonable. Hay que ayudar a los más necesitados, pero hay que ayudar primero a los más necesitados de dentro y, si podemos, ayudar a los más necesitados de fuera. Yo se lo decía el otro día también a Puig, le decía, no, es que ustedes entienden muy mal la solidaridad. La solidaridad se hace primero con tu dinero, no con el dinero de los valencianos. Porque claro, ellos dicen, no, subimos impuestos y con eso hacemos políticas y somos muy buenos. Somos un gobierno casi ONG. No, oiga, usted haga solidaridad con su dinero. Y además, si lo hace con el dinero de los valencianos, haga solidaridad con los valencianos. No lo haga con los de fuera. Cuando los valencianos ya estén cubiertos, protegidos, luego hágalo con los de fuera. El señor Puig acabó su contrarréplica, porque claro, es el gobierno y acaba el último, ¿no?, y es muy teatral y sabe hacerlo, es un gran político, ya tiene historia. Habló de que los MENAs son niños y niñas. Y yo le dije el otro día, en la sesión de control, le dije, ya, y los valencianos también tenemos niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, no es que estamos en contra de los inmigrantes, no,
Estamos en contra de la ilegalidad y de esas mafias que están aprovechándoles. Van incluso a puertos, ya no es en alta mar, hasta en puertos. Hay vídeos de algunos puertos de África en los que están las pateras preparadas para traerlas a lo que es el continente europeo. Mire, ayúdeles en origen, que puedan seguir su cultura, que puedan seguir sus tradiciones, que tengan futuro esos países y esas familias y esas costumbres, y no intente mezclar lo que no puede prosperar, porque primero habrá que defender a los propios y luego podremos hacer ayuda a los demás. Y ya para ir acabando con la entrevista... Perdona, y lo mismo con los mayores, ¿no? Sí, sí, claro. Los mayores están muy abandonados, sí, porque parece que no son útiles, ¿no? El concepto utilitarista de la izquierda, es que no quería dejarlo, ¿no? No. Discúlpame. Vamos a ver, los mayores son nuestra historia, nos lo han dado todo, se lo debemos todo. El otro día, en la residencia de Carlet, la más grande de gestión pública de la Comunidad Valenciana, 300 residentes, la señora Oltra les puso 2 bridas de esas duras que sabemos cómo son, en las salidas de emergencia. No, es que son fácilmente rompibles. ¿Pero cómo que son fácilmente rompibles? ¿Con cuánta fuerza? Y entonces, ¿por qué son salidas de emergencia si usted las cierra? No, por favor. Y los mayores que los devolvían a las residencias, que no los atendían en los hospitales. No, perdona. Las personas tienen la misma dignidad desde que están concebidas hasta la muerte natural. Y nuestros mayores son nuestro ejemplo y son nuestra historia. Yo creo, personalmente, además, ya lo he manifestado en alguna entrevista, que si tenemos una deuda con alguien, esta pandemia es con los mayores. Los mayores, si durante la COVID la gente con más riesgo hubiese sido la gente joven, ellos se hubieran desvivido por nosotros. Absolutamente. Al revés, no lo hemos hecho con la capacidad que deberíamos de haberlo hecho. Creo que es así. Es muy cierto y, bueno, la verdad es que la gente es buena por naturaleza y ha ayudado en lo que es personal, en lo que es privado, ha ayudado mucho a los mayores, pero también es verdad que los ciudadanos no llegan a todo, y las instituciones tendrían que haber apostado fundamentalmente por los más débiles, por los más vulnerables, por los más dependientes, que son los pequeños y los ancianos fundamentalmente, ¿no? Y han estado abandonados. Nosotros solicitamos en una iniciativa, pedimos que los ayuntamientos llevaran un registro voluntario, o sea, a nivel personal, los mayores podían voluntariamente inscribirse en ese registro, pues bueno, porque de verdad nos hemos encontrado en esta situación mayores abandonados, que nadie sabía que estaban abandonados, que no podían salir a comprar, que no podían llevar su medicación, y algunos los hemos encontrado, por desgracia, y todos lo sabemos, fallecidos en sus viviendas, ¿no? Bueno, pues se negaron. Oiga, ¿pero por qué? Si son los que más nos necesitan. Pero es que es ese concepto utilitarista. Si no eres útil, si no me produces, no me sirves. Nosotros, desde luego, no hemos venido para eso. En una frase suya, o tuya, perdón, decías que es una barbaridad la subida de impuestos para acabar con esto. Es decir, es todo lo contrario lo que proponéis. Claro, es lo que te decía antes. Para favorecer el consumo, el ahorro y la inversión, hay que bajar impuestos. Pero es que es así. Yo se lo decía también en la sesión de control a Puig. Le decía, vamos a ver, hace unos años Chirac, el presidente que fue presidente de la República Francesa de la derecha, le dijo a Jospin, de la izquierda, del PSOE francés, le dijo, mira, vosotros exprimís la vaca hasta que se quedan los huesos, hasta que ya no puede dar más leche. Con los impuestos, y suben, y van tirando, como si el dinero no fuera de nadie. Y cuando ya no queda, tiene que venir la derecha a volverla a engordar. Bueno, efectivamente es así. Es que no saben hacer política de otra manera. Es que tienen en mi opinión, si me permites, tienen un deje, ¿no? Tienen una tendencia histórica a una lucha de clases que hoy no existe, ¿no? Por eso han creado la lucha de sexos o la lucha de géneros, porque en la confrontación la izquierda se maneja bien, ¿no? Los buenos y los malos, los rojos y los azules, ¿no? Como en la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos, ¿no? Entonces ellos dicen, vamos a ver,
nosotros tenemos que sacar del ciudadano todo lo que sea y luego vendemos que hacemos política social. Ya. Pero lo que estás haciendo es un papa-estado, un papa que nos controla a todos, que cuando ya no hay más dinero, olvídate de las ayudas sociales, pero nos igualan a todos en la pobreza. No, lo que hay que hacer es todo lo contrario, bajar impuestos. ¿Por qué? Primero, porque los impuestos, las grandes fortunas, tienen formas de escapar. No les llegan. Quien lo está pagando todo en esta sociedad es la clase media trabajadora la que está asumiendo este peso confiscatorio de nuestra tributación, ¿no? De los impuestos. Entonces, claro, si tú bajas los impuestos, haces menos Estado, los ciudadanos que creen en lo que se llama en economía riesgo moral, es decir, el riesgo moral es que tú sabes hasta dónde llegas, tú sabes cómo llegar a fin de mes, el Estado no conoce el riesgo moral. Si no tengo, subo los impuestos, ¿no? No, tú baja los impuestos, deja el dinero en el bolsillo del ciudadano y el ciudadano ya se buscará cómo salir adelante. Unos mínimos, para eso está el Estado, para garantizar unos mínimos, pero no puedes dejar en la pobreza, exprimir al ciudadano con impuestos, porque luego no va a generarse riqueza, no va a haber movimiento en la economía. Bueno, pues evidentemente la izquierda exprime hasta que no queda y luego vienen otros a solucionarlo. Por eso, para que una economía funcione, hace falta bajar impuestos. Los impuestos, los mínimos, que garanticen las necesidades básicas de los más vulnerables y que luego los ciudadanos puedan decir a qué destinan sus ahorros, a qué destinan en qué quieren invertir y en qué quieren consumir. Es de libro, pero parece que no lo quieren entender. José María Llanos, presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por haber compartido estos minutos de charla política, por haber abierto las puertas de Vox a la ciudadanía y, bueno, pues para, de alguna manera, explicarles qué es lo que hacéis y en qué pensáis y cómo trabajáis. Pues de verdad un verdadero placer, como siempre, Miguel, estar aquí con vosotros y a vuestra disposición siempre. Y a todos ustedes que están detrás del televisor, sencillamente, bueno, escuchen, miren, atiendan, opinen y sobre todo sean prudentes y sobre todo una cuestión importante, medidas de seguridad, evitemos la pandemia entre todos.